La información más importante generada a nivel nacional e internacional aquí en Proyecto Puente, con lo que trascendió, pues lo que trasciende en el mundo y en México. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero, con nuestro colega Alberto Morales. Él es periodista del periódico El Universal, para que nos platique qué es lo último que ha pasado en este caso de la remoción del fiscal especial en delitos electorales. ¿Qué sucedió en el Senado? Alberto Morales, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Conrado, muy buenos días, un saludo para ti, para todo tu auditorio. Pues el tiempo comienza a agotarse. Ayer los grupos parlamentarios en el Senado siguieron entrampados en la búsqueda de un acuerdo para definir el método por medio del cual el Senado decidirá si objeta o no la destitución del titular de la FEPADE, Santiago Nieto, cuyo plazo legal vence el próximo viernes 3 de noviembre. Hasta anoche todavía durante la sesión donde se aprobó la ley de ingresos y también reformas a la ley de telecomunicaciones que pues restan autonomía al IFT, pues los grupos parlamentarios buscaban que llegaran a un acuerdo para poder sesionar este día, pero al final eso no se logró y el presidente de la mesa directiva, el senador Ernesto Cordero, convocó para el próximo lunes y pues se conoció que esto es para pues también dar tiempo a las bancadas y pues tratar de llegar a un acuerdo. Pues las posturas están pues muy polarizadas. El PRI está diciendo que todo se debe de analizar en una sesión, deben de comparecer tanto Santiago Nieto como el encargado de la PGR, el subprocurador Alberto Elías Beltrán, en esa sesión pues conocer sus argumentos tanto a favor y en contra de la remoción, luego pues esto que sea sometido ante el Pleno en una votación por urna o por cédula, es decir, voto secreto, mientras que la oposición, el PAN, el PRD y el PT, pues están pidiendo que esto primero se tiene que analizar con todo cuidado y que se vaya primero a la Comisión de Justicia, sea ahí donde los el funcionario y el exfuncionario comparezcan, se conozcan sus argumentos, después haya un dictamen que sea sometido al pleno y esto se vote, pero en tablero electrónico, es decir, en votación abierta, para que Santiago Nieto pueda regresar o tenga que o sea rechazado su obsesión, pues hace falta una mayoría simple, es decir, 50% más uno de los senadores presentes para que cualquiera de estos dos escenarios se pueda cumplir. Ayer también estaba planeada una reunión de la Junta de Coordinación Política para intentar de acercar posiciones, encontrar un acuerdo, pero pues en las bancadas del PAN, del PT y del PRD hicieron el vacío, no se presentaron, tampoco se presentaron la bancada del PRI y del Verde, y salió la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la senadora Ana Lidia Herrera, pues a pedir, ¿no?, que las posturas se flexibilicen y que haya más que sean un puente para que encuentren una solución. Después de eso, también los coordinadores parlamentarios de la oposición salieron y dijeron que no se moverán ni un centímetro en su demanda y pues dejaron en claro que no interferirían en las labores del Senado porque dijeron que una cosa es elegir el método para objetar o no la destitución del ex titular de la FEPADE y otra cosa pues fue la ley de ingresos, también las actividades del Senado Conrado, y pues vamos a ver cómo se da esta situación. Pues van a tener estos 2 días, el plazo legal vence el próximo 3 de noviembre, y pues también ahí hay un elemento que pues vale la pena considerar. El Senado va a sesionar el próximo lunes y martes, y después, aunque no son oficiales, por lo regular siempre los senadores toman los días se conocen como santos, ¿no? El 1 y el 2 de noviembre, y vamos a ver si pues pueden tener asueto o no, o van a seguir sesionando. Ayer también quedó este asunto de las modificaciones a la ley a la regulación de telecomunicaciones. ¿Eso también pasó ayer en el Senado? Sí, eso también ayer pasó, también fue con una protesta de la oposición, primero entre comisiones, por ejemplo, senadores se quejaban que no cumplió con el procedimiento legislativo, que fue una sesión convocada fuera del reglamento, pero sobre todo se estaban quejando de que el contenido de este dictamen que ya había aprobado la Cámara de Diputados y envió como minuta al Senado, pues era una regresión a la Ley Federal de Telecomunicaciones porque resta facultades al órgano regulador, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. En uno de sus, por ejemplo, puntos más pues polémicos, se señala que cuando un medio de comunicación decide insertar mediante sus comunicadores un análisis o un comentario editorial, el
en un tiempo que haya sido contratado por el anunciante, el lineamiento del IFT señalaba que se tenía que decirle al público, claro, los radioescuchas, que era una inserción pagada, claro, para no disfrazar la información como publicidad o propaganda. Pues este lineamiento fue eliminado en el dictamen. También se eliminó que se pudiera suspender de manera precautoria las transmisiones en caso de que el órgano regulador detectara que se violaban los derechos de las audiencias, sobre todo los que tienen que ver con protección a la niñez, a las personas con discapacidad. Entonces es un tema bastante polémico que también incluso fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una controversia que presentó el Ejecutivo Federal y también el expresidente del Senado, el senador Pablo Escudero, porque en su consideración el IFT se extralimitó en estos lineamientos y tomó una postura como legislador. La Corte lo estaba analizando, pero pues eso también fue otro de los argumentos de la oposición, que ellos querían que primero la Corte resolviera para antes de abordar este dictamen, pero ayer pues no se pudo, y en esta crisis que hay en el Senado, pues la mayoría, que es el PRI, el Partido Verde, y pues algunos senadores del PAN, fueron 9 senadores, pues se aprobaron esta ley, estas reformas a la ley federal de telecomunicaciones, algunos que también la llaman ley Televisa. Sí, pues te agradezco mucho, Alberto. La verdad es que está muy interesante lo que sucede ahí en el Senado de la República, porque en estas 2 semanas, o en esta semana completa y parte de la semana pasada, están en el centro del huracán. Pero mientras traemos a discusión, lo interesante de todo esto es que mientras discutimos qué hacemos con el fiscal especial de delitos electorales, al mismo tiempo los senadores pasan una ley relacionada con el proceso electoral y directamente con la propaganda electoral que puede ser transmitida en medios electrónicos y que le permite a las televisoras y a las radiodifusoras insertar comentarios y promoción política en espacios de cualquier tipo sin necesidad de aclarar que es un tema o que es un espacio pagado, pues, entre otros detallitos, ¿no? Entonces, el tema electoral redunda en el Senado, por un lado el fiscal y por otro lado el tema de la regulación de contenidos, pues. Así es, sobre todo en lo que hemos visto en las pasadas elecciones, en los llamados programas unitarios, ¿no? Claro. Tanto en los noticieros, que ahí, por ejemplo, es muy fácil para las audiencias detectar cuando se trata de un comentario o una cuestión ya que tiene que ver con publicidad, pero en estos programas unitarios de espectáculos o estos programas mañaneros, en donde pues de repente ahí entre pues las recetas de cocina o la nota de espectáculos, sí, claro, claro, un gobernador o una candidatura, entonces ahí pues eso no se sabe si es una entrevista o es un contrato para una difusión. Eso es lo que estaba tratando de regular el IFT, pero se eliminó. Y este asunto representa ingresos especiales para estas empresas que es parte del gasto del recurso. Bueno, es que es un tema muy complicado, pues no podemos nomás decir qué bueno, qué malo. Se tiene que hacer un análisis y una discusión pública al respecto que trascienda y que nos permita entender, a ver, de dónde es el dinero, por qué el dinero se gasta así, y si ese dinero representa algún beneficio extra para el empresario, para la empresa de medios, y limita el acceso a ese mismo espacio a otros partidos. Es un tema mucho más profundo, pues. Sí, también tiene que ver con un tema de fiscalización de gastos de campaña, porque si fue una entrevista, pues las entrevistas, los medios profesionales pues no cobramos algo para la entrevista. Hay un interés periodístico, un interés de conocer, pero si esto tiene que ver por medio de contratos publicitarios, eso no se puede saber. Y si a eso le ponemos novias del medio artístico a los candidatos y a las candidatas novios, no, pues imagínate, tenemos todo un ambiente completo para hacer y deshacer. Pero bueno, esa es parte del otro discurso también y del otro análisis. Así es, Conrado, sí, es un tema muy complejo y pues vamos a ver, porque también está pendiente que se resuelva esa controversia constitucional, o también que los legisladores, en caso de la Corte que resuelva que como ya fue atendida o modificada la controversia, ya no hay materia y se sobresee
este caso, los senadores podrían presentar otra vez una nueva controversia en contra de esta ley en caso de que sea publicada por el Ejecutivo Federal. Perfecto, pues te agradezco mucho, Alberto. ¿Y tienen para solucionar o para llegar a una conclusión en el caso del fiscal especial de delitos electorales, tienen hasta el próximo miércoles entonces? Hasta el próximo viernes, Hasta el próximo viernes, es la fecha límite. 3 de Noviembre. la fecha límite, pero ya consumieron los primeros 5 días hábiles, les quedan 5 más y vamos a ver qué sucede. Perfecto, pues vamos a estar muy al pendiente, Alberto. Te agradecemos mucho el contacto esta mañana y te agradecemos mucho que nos ayudes a saber qué es lo que sucede en el Senado de la República a la audiencia de acá de Sonora. Un abrazo, Conrado, que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, Alberto Morales.